Este es el asesino de Green River. Pero para aquellos que lo conocían, Gary Leon Ridgway parecía un tipo normal y corriente. Se confundía con la multitud. No había nada en él que hiciese saltar la alarma, y por eso era tan efectivo a la hora de engañar a las mujeres. Gary Ridgway es de lo mejorcito cuando se trata de matar. La mayoría de los asesinatos se resuelven en un par de días, pero Ridgway salió impune durante décadas. El asesino de Green River. El plan era el siguiente. Quería matar a todas las prostitutas que pudiese. Creía que podría matar a tantas como quisiera sin ser detenido. El 5 de noviembre de 2003, Gary Leon Ridgway se confesó culpable del asesinato de 48 mujeres. Admitió ser el legendario asesino de Green River, un asesino en serie que mantuvo en alerta durante casi 2 décadas a la costa noroeste del Pacífico por una serie de muertes violentas. Señor Ridgway, se declara culpable de 48 cargos de homicidio en primer grado, ¿porque es culpable de cada uno de ellos? Sí. En el tribunal se leyeron uno a uno los lugares, las fechas y los nombres de las víctimas, y Gary Ridgway, impasible, reconoció cada uno de los asesinatos. Por la muerte de Wendy Lee Cofield, culpable. Colin R. Brockman, culpable. Yvonne S. Antosh, culpable. Patricia M. Barsak, culpable. En su confesión, Ridgway le contó a la policía que había matado por lo menos a 90 mujeres. Tantas que no era capaz de recordar sus caras, sus nombres y a veces incluso dónde se deshizo del cuerpo. Las víctimas eran prostitutas y fugitivas que vivían en Seattle, Washington o en los alrededores, algunas de ellas incluso de 16 años. Al igual que otros muchos asesinos en serie, el objetivo de Ridgway eran las personas vulnerables. Y las prostitutas son las más vulnerables de todas. Es el asesino en serie más prolífico de Estados Unidos. Y sus primeras víctimas aparecieron aquí, en el Green River. Estábamos todos horrorizados. Esos eran los lugares donde hacíamos picnic, donde nadábamos, donde nuestros niños corrían y jugaban, hasta que empezaron a aparecer los cuerpos. Todo empezó el 15 de julio de 1982, cuando 2 niños descubrieron un cuerpo desnudo flotando bajo el puente Peck. Se llamaba Wendy Lee Cofield, una chica de 16 años que se había escapado de casa y que había sido estrangulada. 4 semanas después apareció flotando boca abajo en el río el cuerpo desnudo de una mujer a la que habían estrangulado, Deborah Bonner. Una vez que comenzaron los asesinatos, empezamos a hacer suposiciones. Es decir, ¿era obra de más de una persona? ¿Cómo empezó y dónde acabará todo esto? ¿Cómo es posible? Todo sucedía en Green River. Y los asesinatos continuaron. 3 días después, el 15 de agosto. Un barquero nos dijo que había estado navegando río abajo y vio lo que parecían ser 2 maniquíes en la orilla del río, pero cuando se acercó se dio cuenta de que no eran maniquíes, de hecho eran cuerpos humanos. Se trataba de Cynthia Haim y Marcia Chapman. Estaban sumergidas hasta el pecho, atadas a unas piedras. Ambas habían sido estranguladas. Pero lo que realmente me sorprendió fue la mano de Marcia Chapman. Uno de sus brazos estaba desatado y ondeaba en el agua, como si me estuviese diciendo: socorro, estoy aquí. Es una imagen que tengo en la cabeza y que nunca podré olvidar. Cuando el detective principal, Dave Reicher,
Descendió al lugar donde estaban los cuerpos, se encontró con otra víctima tirada sobre la hierba. Se llamaba Opal Mills. En aquella época, Reicher no sabía que las pruebas que había en esas escenas ayudarían a capturar al asesino de Green River casi 20 años después. Cuando las víctimas empezaron a aparecer en el río, Ridgway estaba solo a unos minutos de allí, trabajando en la Kenworth Trunk Company de Seattle. En el año 1982 ya llevaba trabajando allí 11 años. Gary era pintor, hacía los dibujos en los camiones con cinta adhesiva. Era un trabajo que requería destreza y precisión. Era el puesto ideal para Gary Ridgway. Era meticuloso. Le gustaba asegurarse de que todo estaba perfecto. Perfecto para él. Muchos de sus compañeros de trabajo opinaban que había algo en Gary Leon Ridgway que no era del todo correcto. Cuando pasaba una mujer, todos nos quedábamos mirándola. Pero él tenía algo oscuro en la mirada, se quedaba como ensimismado. Sin embargo, nadie sospechó lo diferente que Gary Leon Ridgway podía llegar a ser en realidad. Entre el otoño y el invierno de 1982, nadie en Seattle tenía ni la más mínima idea de la identidad del asesino de Green River, a pesar de que se escondía a simple vista entre ellos. Era una persona muy poco llamativa hasta que se descubrió que había matado a docenas de mujeres, y ahí residía parte del secreto de su éxito. Su apariencia y su comportamiento eran como el de todo el mundo, y no se comportaba ni se parecía a nadie en particular, así que pasaba desapercibido sin levantar sospechas. Incluso 20 años después, a muchos amigos y vecinos aún les seguía costando hacerse a la idea. Es la clase de persona a la que podías acercarte para darle un abrazo y decirle: hola Gary, ¿qué tal? Pero si la policía hubiese sabido más sobre la vida de Gary Ridgway, empezando por su infancia, no se sorprendería de que este hombre trabajador y cabeza de familia fuese el asesino de Green River. En agosto de 1982 se encontraron los cuerpos de las primeras víctimas del asesino de Green River. Enseguida cundió el pánico en los alrededores del río, que hasta entonces habían sido tranquilos. Para ser sincera, mi mayor miedo era estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, estar allí para presenciar cómo alguien se preparaba para tirar un cuerpo al río. Durante ese verano, cada vez que iba sola en el coche, aparecía la policía para preguntarte qué estabas haciendo. La investigación principal de los asesinatos fue llevada a cabo por la policía del condado King en Washington, junto con otros servicios locales de ejecución de la ley. Supieron que se trataba de un asesino en serie cuyo objetivo parecía ser los transeúntes que trabajaban en La Franja, una zona de mala fama próxima a la autopista del Pacífico Sur, que va desde SeaTac hasta Seattle. Eran las víctimas perfectas. Se subían en el coche y lo hacían con discreción porque no querían que las descubriese algún policía de la secreta que podría estar observando. No querían que las descubriese la patrulla de la policía que vigilaba la zona. Por eso, como las víctimas actuaban siempre así, se convertían en blancos fáciles. A finales de 1983 habían aparecido 13 cuerpos y 2 docenas de mujeres estaban desaparecidas. Algunas de ellas habían sido vistas por última vez subiendo a una furgoneta. La policía seguía todas las pistas, incluso una que los condujo a Gary Ridgway por primera vez. Desapareció una mujer joven de nombre Marie Malvar. Un testigo dijo que la había visto subir a una furgoneta que más tarde vio aparcada en la casa de Ridgway. La policía lo interrogó y él los convenció de que no era su hombre. Su comportamiento era sencillo y no inspiraba miedo. Podías estar a su lado en la cola de la tienda y nunca se te pasaría por la cabeza que era el asesino de Green River. La vida de Ridgway tuvo un comienzo de lo más normal. Nació en Salt Lake City, Utah, el 18 de febrero de 1949. Fue el segundo de los 3 hijos de Mary y Thomas Ridgway. En 1960 la familia se trasladó al estado de Washington. Se instalaron en una casa pequeña de 3 dormitorios en McMicken Heights, que ahora pertenece a la ciudad de SeaTac.
Nuestro vecindario era como un barrio de obreros. Había muchos niños que iban al colegio y jugaban todos juntos. El padre de Ridgway era conductor de autobús de la compañía Metro, que hacía la ruta de la autopista del Pacífico Sur hasta Seattle. Atravesaba la infame franja donde Gary encontraría a la mayoría de sus víctimas algún tiempo después. En casa, los Ridgway parecían la típica familia de las afueras. Al padre de Gary le encantaba montar mercadillos de garaje, mientras que su mujer era una gran jardinera. Le encantaba trabajar en el jardín, saludaba con amabilidad con aquel sombrero suyo de paja. Siempre andaba por fuera arreglando los árboles, podándolos o haciendo cosas por el estilo. Pero Ridgway desvelaría más tarde otros recuerdos de su madre. Mojaba la cama hasta que se convirtió en un adolescente, y aún se acuerda de su madre lavándole los genitales. Desarrolló un deseo sexual muy intenso hacia ella, mezclado con la humillación. Contaba que la observaba mientras tomaba el sol y que tenía fantasías sexuales con ella. Y casi al mismo tiempo, el señor Ridgway afirmaba que odiaba a su madre y que la quería matar. La mayoría de los asesinos tienen muchas fantasías en su vida, en las que mezclan la sexualidad y la violencia. Por eso llegan a creer que no pueden tener una sin la otra. La primera vez que matan puede ser incluso por diversión. Ese parece ser el caso de Ridgway, que perpetró un intento de homicidio. A la edad de 16 años se acercó a un niño de 6 que estaba jugando a indios y vaqueros. Ridgway lo llevó engañado a una zona boscosa. Una vez allí sacó una navaja y lo apuñaló. El niño se quedó muy asustado y el señor Ridgway, según contó el crío, dijo lo siguiente: solo quería ver lo que se siente cuando matas a alguien. Acto seguido se marchó riéndose. El niño sobrevivió, pero nunca identificó a Ridgway, quien admitió haber disfrutado con otros comportamientos aberrantes. Confesó que le encantaba el fuego y también que había asfixiado a un gato. Cuando asistía al Instituto Tai, Ridgway podía parecer cualquier cosa menos una persona peligrosa. De hecho, le causó una gran impresión a una de sus compañeras. Me caía bastante bien. Incluso se podría decir que por aquel entonces sentí algo por él. Lo que más recuerdo de Gary es su sonrisa y sus ojos. Cuando sonreía le salían hoyuelos y le brillaban los ojos. Ridgway no era un buen estudiante. Sus notas estaban llenas de suspensos. Tenía un cociente intelectual por debajo de 80 y tuvo que repetir curso 2 veces. Ridgway se relacionaba con otros adolescentes en el local del club de la comunidad, donde celebraban un baile cada sábado. Pero en una ocasión tuvo una pelea con un chico de la escuela. En realidad se meó por la pierna de mi hermano en la zona de descanso. Gary lo insultó y mi hermano le pidió que retirara el insulto. Gary se giró y le meó por la pierna. Mi hermano le pegó, así que nos echaron a patadas del baile y esa noche tuvimos que volvernos temprano para casa. En junio de 1969, Ridgway se graduó en el Instituto Tai a la edad de 20 años. En agosto de ese mismo año se alistó en la Marina. El verano siguiente se casó con Claudia Craig, una chica con la que llevaba saliendo varios años. Poco después, Ridgway salió embarcado durante 6 meses por el Pacífico Occidental. Pasaban el tiempo visitando varios puertos, entre ellos el de Filipinas, donde parece ser que estuvo con prostitutas. Ridgway pagó un precio muy alto por sus encuentros sexuales, el de las enfermedades venéreas. Los registros médicos de la Marina muestran que a Ridgway se le diagnosticó gonorrea. Culpaba a las prostitutas por haberle contagiado. Después, cuando volvió a los Estados Unidos, descubrió que su mujer lo había engañado. Descubrió que Claudia había tenido una aventura con otra persona. Se puso furioso. Dijo que su primera mujer se había convertido en una prostituta. El matrimonio de Ridgway se acabó, pero su odio hacia las prostitutas, que más tarde lo llevaría a actuar, estaba comenzando. Volvió a SeaTac en 1972. Soltero de nuevo y licenciado con honor de la Marina,
consiguió un trabajo a tiempo completo como pintor de furgonetas en la planta local de Kenworth. Para aquellos que lo conocieron parecía una persona normal. No había forma de saber que se estaba volviendo un demonio disfrazado. En 1972, Gary Ridgway todavía se estaba convirtiendo en un asesino. Se había descarriado cuando era joven, pero por lo que saben los investigadores aún no había cometido ningún asesinato. Los detonantes que convertirían su vida en la de un asesino en serie todavía no estaban completamente colocados, aunque sí lo estarían unos cuantos años después. En la investigación para entender a un asesino en serie, estudiamos mucho lo que le había ocurrido al asesino cuando era pequeño. Pero ignoramos algo, su etapa de transición hasta convertirse en un hombre adulto y de mediana edad. Con 22 años, Gary Ridgway todavía estaba pasando un bache emocional. Había vivido un divorcio muy amargo de una mujer que consideraba una prostituta. Estaba enfadado, pero eso no quiere decir que quisiese estar solo. Quedarse en casa sin una mujer a su lado no era el estilo de Gary. Cuando la gente piensa en un asesino en serie, tiende a pensar en un hombre solitario que no es capaz de tener una relación y que no puede mantener un trabajo a tiempo completo. Pero la verdad es que es justo lo contrario y Ridgway es el ejemplo perfecto. Tan solo unos meses después de que Claudia y él se divorciasen, ya había encontrado a otra persona. Conoció a una mujer llamada Marcia Winslow en un conocido local para solteros muy popular. Al cabo de un año, Gary y Marcia ya eran marido y mujer. Ella satisfacía sus necesidades. Al principio era muy servicial, cocinaba para él y le proporcionaba actividad sexual cuando él quería. Disfrutaban del sexo en cualquier parte. En especial al aire libre, en el grandioso escenario del oeste del estado de Washington. A Gary le gustaba practicar el sexo al aire libre en diversos sitios a lo largo del Green River, en el campo y en diversos lugares de las autopistas. Simplemente salía de la carretera para practicar sexo. Más tarde esos lugares le servirían para deshacerse de las mujeres que mataba. Pero en aquel momento la vida de Gary Ridgway parecía respetable. Todo cambió en 1975 cuando Marcia dio a luz un niño al que llamaron Matthew. Al señor Ridgway no le hacía demasiada gracia tener un hijo. Eso cambió la relación con su mujer. Ella dejó de estar disponible para él y además hubo un periodo de tiempo durante el cual ella no podía mantener relaciones sexuales. Algún tiempo después, cuando pudieron mantener relaciones, su comportamiento empezó a cambiar. Lo que en su momento fueron jugueteos divertidos junto al río, se convirtieron entonces en unos encuentros escalofriantes. Tenía la costumbre de acercarse sigilosamente por detrás y asustarla. Parece ser que en algunas ocasiones sus jugueteos preliminares consistían en estrangularla, como él decía. La agarraba por el cuello y lo oprimía para cortarle la respiración. Marcia se marchó y pidió el divorcio. Si Gary Ridgway pensaba que su vida estaba acabada cuando se rompió su primer matrimonio, cuando Marcia rompió con él se sintió incluso peor. Años después le diría a la policía que la pérdida de Marcia fue un punto sin retorno. Pensó que había estado equivocado. Dijo que debería haberla matado, y parece ser que fue después de todo esto cuando comenzó la violencia. Ridgway afirmaba, si hubiese matado a mi segunda mujer, nunca habría matado a esas prostitutas. En realidad estaba intentando castigarla. Es fácil no creerse la afirmación de Ridgway. La gente cercana al caso cree que habría matado tarde o temprano de todas formas. Pero sea cual sea su motivo, un año después de que Ridgway se divorciase, empezaron a aparecer los cuerpos de las chicas a lo largo del Green River. Recuerdo que cuando apareció la primera víctima pensamos que se podía tratar de un caso de violencia doméstica o algún tipo de caso aislado. Y después apareció otra y otra y otra. La gente estaba asustada y no daba crédito. En aquel momento nadie más sabía que el asesino era Gary Ridgway. Las víctimas eran mujeres que para él eran tan odiosas como las esposas que lo habían abandonado.
Él pensaba que las prostitutas eran mujeres totalmente prescindibles y no las consideraba seres humanos. De hecho, le confesó a la policía que las consideraba basura. Las llevaba a su casa o a alguno de aquellos lugares apartados cerca del río donde alguna vez había hecho el amor con Marcia. Después se aseguraba de que se quedaban completamente desnudas. De esta forma no quedaba ninguna prueba del crimen en la ropa de las víctimas. Normalmente le rodeaba el cuello con el antebrazo desde atrás sin avisar. Era muy íntimo y personal. Había mucho contacto físico. Literalmente le exprimía hasta el último aliento al cuerpo agonizante de la víctima, y cuanto más se defendía, suplicaba y gritaba, él se sentía mejor consigo mismo. Dejaba la excitación para más tarde. El sexo con la víctima antes del crimen no era suficiente, así que volvía con frecuencia a la orilla del río donde dejaba a sus víctimas para fornicar con los cadáveres de nuevo. Ideó un sistema para enterrarlas de forma que podía volverlas a sacar para usarlas una y otra vez hasta que ya tenían gusanos o moscas. Es decir, practicaba sexo con ellas hasta que estaban casi descompuestas. Sinceramente desconozco las razones psicológicas que hay detrás de lo que hizo. Pero al menos según el señor Ridgway, su motivo era que se sentía simplemente libre. Era una cita, un acto sexual por el que no tenía que pagar. Una vez que Gary Ridgway probó la excitación del asesinato, le pareció irresistible. No me cabe ninguna duda de que realmente disfrutaba matando, y cuanto más lo hacía, más disfrutaba. Mientras tanto, ejercía de padre de un niño de casi 7 años. Aunque no se emocionó con el nacimiento de Matthew, al cabo de los años empezaron a pasar más tiempo juntos. Después del divorcio tenía a Matthew un fin de semana de cada 2 y se aprovechaba desvergonzadamente de él para atraer a sus víctimas. Convencía fácilmente a cualquiera para que entrase en la casa donde tuvieron lugar los crímenes, simplemente diciendo, esta es la habitación de mi hijo y estos sus juguetes. ¿Cómo alguien que tiene un hijo puede hacerme daño? Eso demuestra lo listo que era. Era capaz de usar a su hijo como una coartada para asegurarle a las víctimas que era inofensivo, que no les haría daño. Matthew incluso conoció por lo menos a una de las víctimas. El niño estaba en la furgoneta cuando Ridgway la llevó a un lugar apartado en el bosque. Condujo hasta un lugar aislado. Le dijo al niño que esperase en la furgoneta y después desapareció en el bosque con la mujer. Cuando volvió sin ella, el niño le preguntó, oye papá, ¿dónde está la chica? Y él le contestó que se había ido andando para casa porque vivía cerca de allí. Ridgway no se preocupaba nada por su hijo, solo usaba a la gente, la usaba como un instrumento para satisfacer sus necesidades. Lo hizo con su hijo, con sus esposas y en realidad hacía lo mismo con sus víctimas. En enero de 1984, el número de cuerpos encontrados en Green River era de 13. Los efectivos de la policía estaban desesperados intentando juntar todas las piezas para encontrar al asesino. Para Gary Ridgway, el juego de la evasión estaba empezando. Cuando comenzó el año 1984, había poco que celebrar en Seattle. Durante casi 2 años, el asesino de Green River había asesinado metódicamente una chica tras otra. El número de cuerpos seguía siendo 13, y los detectives del sheriff del condado King estaban empezando a sentirse frustrados. Es un reto. Hay un criminal ahí fuera. Hay un asesino suelto que ha huido a pesar de nuestros esfuerzos por capturarle. Un mes después, se crearon las fuerzas encargadas de Green River. Una unidad de 50 personas reunió una enorme lista de sospechosos, compuesta por clientes de líneas eróticas, agresores sexuales reconocidos y otras tipologías. El número de sospechosos que conseguimos era de 12.000 a 15.000. Hay curas que llevan ropa interior femenina ahí fuera, hay consejeros de niños por ahí que consumen pornografía infantil, hay muchos hombres que al final del día se sacan la corbata y se van a un local de striptease en busca de algo excéntrico. Uno de esos hombres era Gary Ridgway. El plan de Ridgway era limpio y simple.
hacer un trato con una chica en la calle, llevársela en la furgoneta y nunca se les volvía a ver. El señor Ridgway pensaba continuamente en matar. Pensaba en ello a cada momento. Cuando comía, cuando dormía, es probable que incluso mientras hacía el amor con su mujer pensaba continuamente en matar y en abusar de alguna mujer en el bosque. Así era su día a día. Y una vez que llevaba sus pensamientos a la práctica, En mi opinión, era una máquina de matar perfecta. No tenía conciencia y disfrutaba de lo que hacía. Era un juego y ganaba él. uno de los pasatiempos que usaba Ridgway para despistar a la policía consistía en repintar con frecuencia las diversas furgonetas que usaba para sus viajes a la franja. Con la esperanza de acabar con la tendencia ganadora del asesino, los miembros de la policía querían meterse en la cabeza de un asesino en serie. Incluso consultaron la opinión de otro asesino en serie prolífico, quien una vez acechó en la costa noroeste del Pacífico, Ted Bundy. Nos escribió una carta en la que decía: ¿por qué no venís a hablar conmigo? Creo que puedo ayudaros a entender la mente del hombre del río. Así era como llamaba a Ridgway. Dijo que era probable que le gustase la pornografía, la caza, el poder y la autoridad sobre sus víctimas, y que volvería para mantener relaciones sexuales con los cadáveres. Nos dio un punto de vista interior que no habíamos tenido en cuenta antes. Lo cierto es que la posición de algunos de los cuerpos llevó a los investigadores a sospechar que el asesino de Green River volvía a visitar los cadáveres en busca de sexo. Algunos de los cuerpos que se encontraron tenían piedras colocadas dentro de los genitales, pero Ridgway no dejaba pistas reales tras él. Cada vez que se descubrían los restos de una presunta víctima suya, los investigadores estudiaban cuidadosamente la escena del crimen para recoger pruebas, en busca de la pista más diminuta. ¿Qué buscábamos? Pues cualquier cosa. Una posible transferencia de cabellos, restos de pintura, cristal, tejidos. Ya lo ven, cualquier cosa. También se recogían pruebas cuando se les hacía la autopsia a los cadáveres, ya que los médicos pudieron extraer muestras de semen de algunos de ellos. Poco a poco y con cuidado se iban almacenando las pruebas que algún día podrían identificar al escurridizo asesino de Green River, que siempre parecía ir un paso por delante de los que lo perseguían. La prensa contaba todo lo que hacía la unidad encargada de la investigación. En las noticias contaron que íbamos a poner vigilantes y él escogía un lugar para dejar a su víctima y después escogía otro diferente para la siguiente. Aprendió mucho de nosotros, por desgracia. Pero a pesar del talento de Ridgway para engañar, no consiguió hacerse invisible a los ojos de la policía, pues sabían que era un cliente frecuente de las mujeres de la franja. La policía lo llamó para interrogarlo en varias ocasiones. Y aunque había matado a una mujer 3 semanas antes de uno de los interrogatorios principales, no mostró ningún signo de nerviosismo. El comportamiento de Ridgway le permitió incluso pasar la prueba del polígrafo. La prueba del polígrafo se basa en los sentimientos de culpabilidad. Y si nunca te sientes culpable de lo que has hecho, serás capaz de engañar a cualquiera. Pero Ridgway no podía engañar por completo a los detectives. En 1987 volvieron a investigarle. Una vez más, la furgoneta que conducía cuando salía en busca de víctimas llevó a los detectives hasta él. Cuanto más investigábamos a Ridgway, se hacía más obvio que no tenía coartada para ninguna de las fechas. Investigamos los registros de su tarjeta de crédito y cada lugar en el que echaba gasolina. Comprobamos la cantidad de millas que hacía todos los días para ir a trabajar y cuánto combustible consumía normalmente. Pues consumía muchísimos más litros de combustible de lo que necesitaría. Pero ese era el único cargo que teníamos contra él. También había un par de testigos que cuando les enseñamos el fotomontaje en el que estaba la foto de Ridgway, nos dijeron: se parece a este, y señalaron su foto. Los fiscales y los detectives pensaron en detener a Ridgway. Pero no teníamos nada lo suficientemente claro para estar convencidos porque todo era circunstancial. Los investigadores consiguieron una orden para registrar la casa de Ridgway, con la esperanza de encontrar pruebas físicas que demostrasen que era el asesino. Pero la búsqueda fue en vano.
El señor Ridgway era simplemente muy bueno en lo que hacía. Mató a todas las mujeres en su habitación. Normalmente, en cuanto acababa de matarlas, quitaba las sábanas de la cama y las echaba a lavar incluso antes de recoger el cuerpo de la mujer para sacarlo de la escena del crimen. Así que básicamente no dejaba nada tras él. Gary Ridgway engañó a la ley una vez más. Creo que estaba empezando a jugar a más de un juego y a mover piezas por todas partes. Empezó a cambiar de sitio los esqueletos y los cuerpos. No cambió su modus operandi. Estaba llevando los cuerpos a lugares más alejados dentro del bosque o las montañas, porque no quería que los encontrásemos. Como se sentía libre para ir a las zonas cada vez más amplias en las que se deshacía de sus víctimas, Gary Ridgway continuó con su cacería y matanza, convencido que nada lo podría parar. En 1988 habían muerto más de 40 mujeres, víctimas de lo que se empezaba a conocer como los asesinatos de River Green. El asesino, Gary Ridgway, seguía suelto. Llegados a este punto, Ridgway no solo conseguía engañar a la policía, sino que era capaz de esconder su conducta asesina de tal modo que otra mujer aceptó casarse con él. Ridgway se casó con su esposa número 3, Judith Lynch, en 1988. Cuando llegaron aquí por primera vez estaban recién casados. Tenían un brillo especial en los ojos, siempre estaban sonriendo y siempre estaban contentos. Nunca los veía separados. Pero el amor y el matrimonio no acabaron con el insaciable deseo de matar de Ridgway. Siguió asesinando mientras se las arreglaba para mantener a su mujer en la ignorancia. Podía ser Gary Ridgway el marido y cuando salía en la furgoneta se convertía en Gary Ridgway el asesino. Cuando volvía a casa se convertía otra vez en el marido. Nunca le dio a su mujer ninguna razón para pensar que llevaba otra vida. Tenía una carrera de asesino que mantenía oculta a los demás. Y por otro lado tenía el resto de su vida en la que era padre, marido y trabajador. Los trabajadores de la planta de camiones de Kenworth, donde Ridgway había trabajado durante años, tenían el presentimiento de que estaba escondiendo algo. Después de todo, sus compañeros sabían que la policía lo había interrogado a mediados de los 80. Vivimos la experiencia de tener que trabajar junto a él pensando, podría ser él o podría no serlo. Algunos pensaban que era él y otros pensaban que no. No te tomarías una cerveza con él ni querrías que fuese a tu casa. Simplemente era una persona diferente. Algunos trabajadores de Kenworth incluso le pusieron un apodo, Gary el de Green River. No sabían lo que él les estaba haciendo. Ridgway le contó más tarde a los investigadores que alguna vez había usado las joyas que les robaba a las víctimas para gastarles una broma a sus compañeros de trabajo. Había puesto las joyas en los lugares donde la gente las podía encontrar mientras trabajaban. Alguna trabajadora las recogía y se las ponía. Era realmente un gran hallazgo. Gary se creía muy sigiloso y andaba por ahí con una sonrisilla de satisfacción en la cara, pero por dentro disfrutaba recordando a las chicas que había matado. Parece ser que esto no era lo único que hacía con las posesiones de las víctimas. Hacía en el garaje mercadillos inmensos y siempre tenía montones de cosas. El colmo es que siempre me llamaba la atención que tenía un montón de joyas, un montón de bisutería de chica y muchos pares de zapatos. Gary Ridgway estaba seguro de que tenía a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a la policía y a todo el mundo completamente engañados. Durante un tiempo pensaba que estaba ganando la partida y que se decía, lo estoy haciendo muy bien. De hecho, lo hacía tan bien que los investigadores de la policía se vieron obligados a bajar el ritmo. Aunque Ridgway seguía matando, cada vez aparecían menos cuerpos. A medida que el caso se prolongaba sin ninguna resolución, la unidad encargada de la investigación se hacía cada vez más y más pequeña. En 1990 solo quedábamos 5. Yo lo dejé en abril de 1990 y quedaron 4. En 1992 solo quedaba Tom Jensen. Lo mantuve vivo en la mente de la gente tanto como pude. Empezaban a perder la esperanza, hasta que la tecnología moderna les dio a los investigadores la ayuda que necesitaban desesperadamente. En los años 80 los detectives habían tomado muestras de las escenas de los crímenes de forma meticulosa. Ni siquiera sabían lo útiles que podrían ser, pero las clasificaron y las guardaron de todas formas.
Las congelaron y las guardaron, aunque, como se suele decir a menudo, esto no vale para nada, solo va a ocupar espacio en el almacén de pruebas. Deshagámonos de esto. Pero eso no ocurrió. Sus previsiones no empezaron a dar resultado hasta el verano de 2001, cuando la tecnología del ADN ya era lo suficientemente buena para analizar las pruebas de los años 80. 19 años después de que una mujer llamada Marcia Chapman fuese estrangulada y abandonada para que se pudriese en las orillas del Green River, las muestras que se obtuvieron de su cuerpo fueron llevadas al laboratorio criminalístico del estado de Washington. Había espermatozoides y conseguimos extraer el ADN de un hombre que coincidía con el de Gary Ridgway. Los resultados fueron realmente sorprendentes. Después se contrastaron las muestras con las de Carol Christensen. De nuevo coincidían con Ridgway. Durante todos estos años, Gary Ridgway había salido impune de sus asesinatos, pero al final los policías consiguieron las pruebas que necesitaban para inculparlo. Se nos llenaron los ojos de lágrimas. Fue un gran momento que nunca olvidaré. Pero todavía había más noticias buenas. Con los avances tecnológicos, ahora se podían analizar las partículas de pintura que habían recogido años atrás los investigadores, y los científicos podían relacionarlas con Ridgway. Descubrimos que había pintura en spray con una composición química idéntica al material que Gary Ridgway usaba en la planta donde trabajaba. Tenía partículas de pintura sin saberlo en el coche y en su casa, y las víctimas estuvieron en el coche y en la casa y también tenían partículas de pintura. Eso era algo en lo que Ridgway no se había parado a pensar. Las muestras de pintura coincidían a la perfección. Con las pruebas en la mano, la unidad encargada del caso acabaría enseguida con el imperio del terror de Gary Ridgway. Durante más de 20 años, Gary Ridgway encontró un placer perverso asesinando a docenas de mujeres y saliendo impune. Se convirtió en el asesino en serie más prolífico. El chico insignificante que suspendía en la escuela encontró la satisfacción de despistar a todo un ejército de investigadores. No lo capturamos cuando lo tuvimos en el 87, tampoco cuando lo interrogamos en el 84 y en el 83. Así que teníamos la sensación de que nos estaba ganando la partida. Pero el 30 de noviembre de 2001 se terminó el juego para Gary Ridgway. Las pruebas de ADN lo relacionaban con 4 de las víctimas de Green River y fue arrestado en su casa. Uno de mis vecinos llamó a mi puerta y me dijo, ¿sabes a quién acaban de arrestar? Me enseñó la imagen de Ridgway en la tele y yo le dije, tiene que ser una broma, Ridgway, el asesino de Green River. Cuando lo oí y vi la imagen de Gary en las noticias, se me paró el corazón y se me hizo un nudo en el estómago. Me quedé impresionada. A pesar de las pruebas físicas claras que lo relacionaban con los crímenes, Ridgway se declaró inocente. Su familia permaneció a su lado y se negaba a creer lo peor. Sus hermanos, sus esposas, su hijo lo visitaban todas las semanas. Estaban convencidos de que se trataba de un error, de que Gary no había hecho eso. La esposa de Gary, Judith, también le apoyó mientras pudo. Permaneció junto a él totalmente incrédula. Estaba convencida de que se equivocaban de persona. No podía ser. Y después, a medida que las pruebas empezaron a salir, acabaron por separarse. Y ahora ella ya no tiene nada que ver con él. El 5 de noviembre de 2003, desaparecieron todas las dudas sobre la culpabilidad de Ridgway. Se declaró culpable del asesinato de 48 mujeres. Había hecho un trato para colaborar en la investigación y les proporcionó más información sobre las víctimas y los lugares en donde estaban los restos. Haciendo eso se libró del juicio y de una posible condena a muerte. Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el primer cargo de homicidio en primer grado de Wendy Lee Caulfield? Culpable. Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el segundo cargo de homicidio en primer grado de... Culpable. Culpable. Culpable.
Es como si no tuviese ningún tipo de remordimiento por lo que había hecho. Había matado a tanta gente que ni se acordaba de quiénes eran. Me parecía imposible que alguien pudiese matar a toda esa gente y no se acordase de ellos. También les pareció imposible a los familiares indignados de las víctimas que hablaron en el tribunal cuando fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional el 18 de diciembre de 2003. Has dicho que el recuerdo de las mujeres que te has llevado se ha desvanecido, pero el nuestro no. Dices que ellas no significaban nada para ti, pero lo eran todo para nosotros. Era una madre, una esposa y una hermana, y la echamos de menos. Gary Ridgway se quedó allí sentado con cara de piedra mientras los familiares de las víctimas lo maldecían e insultaban. Es un animal. Le deseo una muerte lenta, dolorosa y cruel. Va a ir al infierno porque es un demonio. Poco después se derrumbó la fachada de frialdad cuando el padre de una de las víctimas lo sorprendió con una dosis de humanidad. Señor Ridgway, aquí hay gente que le odia. Yo no soy uno de ellos. Me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias. Y lo que Dios me dice que tengo que hacer es perdonar. Está perdonado, señor. Aquellas lágrimas y la declaración que hizo ese mismo día ante el tribunal fueron lo más parecido a mostrar remordimientos que Gary Ridgway había hecho nunca. Siento haber matado a esas mujeres. Tenían toda la vida por delante. Siento haberle causado tanto dolor a tantas familias. Todo eso era por las víctimas y por la devastación que provocó, pero no por él. Se merecía morir por lo que hizo. Pero eso no le solucionaría nada a las víctimas. No era ninguna victoria. Simplemente nos alegramos de que parase. Y quizás nadie, salvo el propio Gary Ridgway, pueda desvelar nunca el secreto que lo llevó a convertirse en el asesino en serie de Green River. En cierto sentido es como si estuviésemos intentando especular con la vida mental de una serpiente. El señor Ridgway es un depredador de los pies a la cabeza. Y al final, por lo menos desde mi punto de vista, la explicación más coherente de por qué mataba es simplemente porque podía. La llamada entró a las 2:37 de la madrugada. Un pitido, luego otro, y silencio. Al otro lado de la línea no había palabras, solo una respiración temblorosa, entrecortada, como si alguien quisiera gritar pero no pudiera, como si tuviera la garganta sellada. O algo peor, el operador de emergencias repitió 3 veces. ¿Emergencias? ¿Cuál es su urgencia? Nada, hasta que se oyó una respiración más profunda. Y un sonido leve, como un susurro sin lengua, un lamento, un murmullo hueco. Y entonces, un niño al fondo, llorando. Aquella madrugada, en un vecindario tranquilo de las afueras de Providence, Rhode Island, los primeros rayos de la luna apenas tocaban los tejados cuando la patrulla 319 recibió una alerta. Posible llamada de socorro. Localización rastreada. Casa 1427 de la calle Greystone. El oficial Hartman estaba de turno. 30 años en la policía y aún no se acostumbraba a la sensación de que algo iba mal antes siquiera de pisar la escena. Pero esa noche lo sintió. Desde que escuchó la grabación de la llamada, algo le quemaba en el pecho. Algo no cuadraba. Cuando llegó a la casa, todas las luces estaban apagadas. No había señales de movimiento, pero la puerta principal estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido con prisa o entrado sin permiso. Hartman se acercó con cautela, pistola en mano, la linterna trazando un camino de polvo y silencio. Dentro, el silencio era aún más profundo.
Un silencio denso, extraño, como si la casa no solo estuviera vacía, sino vigilante. Y entonces, desde el piso de arriba, una puerta chirrió lentamente. Esa era la casa de los Whittaker. Una familia aparentemente común, madre, padre, 2 hijos pequeños y una niñera. La madre, Emma Whittaker, había dejado a sus hijos esa noche bajo el cuidado de su nueva niñera, una chica de 23 años llamada Kira Langdon. Recién llegada al vecindario, tranquila, reservada. Tenía buenas referencias, una sonrisa dulce y, lo más importante, parecía adorar a los niños. Esa noche, Emma había salido con su esposo a una cena benéfica, una velada elegante en el centro de la ciudad. Nada fuera de lo normal. Nadie esperaba que terminaran recibiendo una llamada de la policía apenas 2 horas después. ¿La niñera?, preguntó Emma en shock. ¿Llamó? Pero la voz al otro lado de la línea fue clara. Señora Whittaker, la niñera no tiene boca. En la habitación de los niños, la cuna del bebé estaba vacía, las sábanas revueltas, el peluche favorito en el suelo. La niña mayor, de apenas 5 años, estaba escondida dentro del armario. Tiritaba, con la mirada perdida, y murmuraba una sola frase, una y otra vez. Ella quería gritar, pero no podía. Quería gritar, pero no podía. Los paramédicos intentaron calmarla, pero no respondía. Su piel estaba helada, sus uñas rasguñadas como si hubiera intentado abrir algo, o escapar de algo. El oficial Hartman se acercó lentamente al pasillo, y ahí la encontró, sentada frente al teléfono, inmóvil, con la mirada vacía. Kira Langdon, la niñera, con una cicatriz enorme que cruzaba donde debería estar su boca, como si alguien hubiera intentado borrar su voz, como si en vez de cortarla, la hubieran sellado. No sangraba, no gritaba, no hablaba, solo miraba, y en su regazo sostenía el teléfono. Cuando los investigadores analizaron la línea telefónica, confirmaron que la llamada había salido de ese mismo aparato, que fue Kira quien la realizó, pero los registros de voz no coincidían con un tono humano normal. Era como si la señal hubiera pasado por un filtro, como si lo que se escuchaba no viniera del cuerpo que sostenía el teléfono, sino de algo detrás. Y eso no era todo. Los archivos digitales mostraban una anomalía. Durante la llamada, la ubicación del celular de Kira cambió 3 veces de cuarto, sin que ella se moviera del sofá, como si alguien más hubiera estado usándolo. Cuando Emma y su esposo llegaron corriendo a casa, los oficiales les impidieron entrar. Les dijeron que sus hijos estaban a salvo, pero en estado de shock, que necesitaban atención médica urgente, y que la niñera estaba viva, pero no del todo consciente. Emma exigió verla. Cuando finalmente se la permitieron, Kira estaba en la ambulancia, envuelta en una manta, con los ojos clavados en el techo. Emma se acercó temblando. «Kira, ¿qué pasó? ¿Dónde está Mason? ¿Dónde está mi bebé?» Y en ese momento, los ojos de Kira giraron lentamente hacia ella, y aunque no podía hablar, una lágrima rodó por su mejilla, una sola. Y entonces, con los dedos, escribió algo sobre la sábana de la ambulancia. 3 palabras. Él ya estaba. Las siguientes horas fueron un torbellino. El bebé no aparecía. La niña seguía sin hablar. La niñera, aunque viva, no emitía sonido alguno. Y la policía no encontraba rastro de entrada forzada. Pero cuando los forenses comenzaron a revisar las cámaras de seguridad vecinales, descubrieron algo inquietante. A las 11:42 p.m., una figura fue captada saliendo de la casa por la puerta trasera. Una figura delgada, alta, con el cabello largo, cargando algo envuelto en una manta. Parecía Kira. Llevaba su abrigo. Caminaba como ella. Pero en el rostro. No tenía boca. No tenía rostro. Solo piel lisa, como cera derretida. El detective principal, Andrés LeBlanc, fue asignado al caso a la mañana siguiente. Llevaba años investigando desapariciones, pero dijo que nunca había visto un archivo tan distorsionado emocionalmente. «Hay algo que no encaja», le dijo a Hartman mientras revisaban la cinta una y otra vez. «Esa figura no es humana». Hartman, que había visto a Kira en persona, solo asintió. Y sin embargo,
Ella fue quien llamó. ¿Llamó? LeBlanc lo miró fijamente. O alguien llamó a través de ella. Y ahí fue cuando el caso cambió de dirección. Porque al revisar los antecedentes de Kira Langdon, algo oscuro salió a la luz. Había sido adoptada a los 6 años, sin registros previos a su aparición en un orfanato del norte del estado. Nadie sabía de dónde venía. Y lo más inquietante, 3 familias que la habían contratado antes habían sufrido tragedias similares. Una madre desaparecida, un bebé encontrado ahogado en la bañera, una casa incendiada sin explicación. Y en todos esos casos, Kira había dicho lo mismo. Yo solo cuidaba, ya estaba ahí cuando llegué. La prensa se volvió loca cuando el caso se filtró. Titulares como «La niñera sin boca», «Una posesión», «Un imitador», «Desaparece un bebé en presencia de niñera muda». Pero los investigadores no tenían respuestas. Y la pregunta que comenzó a surgir en cada entrevista, en cada nota de televisión, en cada rincón de Internet, era la misma. ¿Quién o qué estaba realmente en esa casa? Mientras tanto, la pequeña Clara, la hija mayor, fue trasladada a un hospital infantil especializado en trauma. No hablaba, no comía, solo dibujaba. Dibujos repetidos. Un solo escenario. Una mujer con los brazos largos, sin boca, de pie en la esquina del cuarto de juegos. Y el bebé, en sus manos. Siempre el mismo dibujo. Siempre la misma escena. Y cuando los médicos intentaron preguntarle por qué lo dibujaba así, ella solo dijo algo que heló la sangre de todos. Porque no era Kira. Kira ya estaba durmiendo cuando ella entró. ¿Quién era entonces?, le preguntaron. La niña bajó la voz como si temiera ser escuchada por alguien más. Y respondió. Era la niñera. La otra. La que no tiene boca. A las 3 de la mañana, el reloj de la habitación de Clara se detuvo. Nadie lo notó al principio. Estaba en una repisa alta, rodeado de libros infantiles y muñecas sin brazos. Pero cuando el técnico de sonido del equipo forense entró al cuarto para grabar el ambiente, detectó algo extraño. Un zumbido eléctrico, bajo, casi imperceptible. Como si el tiempo mismo se hubiera arrugado justo en ese punto del pasillo. Como si algo hubiera detenido la energía solo en ese rincón del mundo. Y ahí estaba el reloj, marcando las 3:00 en punto, pero con las manecillas temblando, como si quisieran moverse, pero algo las sujetara desde adentro. Clara seguía dibujando en silencio. Los doctores pensaban que era su manera de liberar el trauma, pero cada trazo, cada línea, parecía una confesión, un mensaje en clave. En cada hoja, la figura de la otra niñera se hacía más definida, más real. En un dibujo, aparecía junto a la cuna. En otro, sentada frente al espejo. En el tercero, de pie junto a la puerta con una mano extendida hacia Clara. Y entonces, uno de los terapeutas notó algo aterrador. En cada dibujo, el cuerpo de la niñera estaba sin boca, pero no su reflejo. En el espejo, ella sí tenía una sonrisa ancha, demasiado ancha, como si el rostro estuviera roto de oreja a oreja. Mientras tanto, Kira seguía hospitalizada, sin emitir una sola palabra. No comía, no dormía, solo respiraba y parpadeaba muy lentamente. El equipo de psiquiatría del hospital propuso inducirle hipnosis ligera para obtener respuestas. Fue arriesgado, pero Emma lo aprobó. Quería saber qué había pasado con su bebé. Lo necesitaba. Estaba dispuesta a aferrarse a cualquier indicio, por pequeño que fuera. La sesión comenzó con luces suaves, palabras repetidas, ritmo controlado. Y Kira, que hasta ese momento parecía vacía, de pronto reaccionó. Su cabeza se giró lentamente hacia el doctor. Sus ojos se dilataron, y sus labios, aunque sellados, comenzaron a temblar como si algo los golpeara por dentro. Como si alguien intentara abrir una puerta que llevaba años cerrada. Y entonces, con la voz de una niña pequeña, habló. Sí, habló, pero no con su voz, ni con la voz de una mujer de 23 años, sino con la voz temblorosa de una niña de 7, que parecía estar encerrada dentro de su cuerpo. ¿Hola? ¿Alguien ahí? No puedo salir. Ella no me deja salir.
El doctor contuvo el aliento. ¿Quién eres tú? Y la voz respondió. Me llamo Elsie. Yo era la primera, en los archivos de adopción del estado. Solo una niña llamada Elsie May Carter había sido reportada como desaparecida en 1996. Una niña de cabello oscuro, sonrisa tímida, y un historial de cuidado por parte de una niñera que nadie recordaba haber contratado. Su madre había dicho que la dejó con una chica recomendada por una vecina, una tal Kira. Pero no había pruebas, no había identidad, no había rastros, solo una última grabación telefónica, de una niña intentando hablar entre sollozos. Y luego, silencio. Su caso fue archivado como desaparición no resuelta. Cuando el detective LeBlanc escuchó esa sesión de hipnosis, se levantó de su asiento. Su cara perdió el color. ¿Elsie?, murmuró. ¿Cómo? Revisó el caso. Confirmó los datos. La fecha, la edad. Todo coincidía. Pero entonces surgió la pregunta más escalofriante de todas. ¿Y si Kira Langdon no era una persona, sino un recipiente? El hallazgo de esa grabación cambió la dirección de la investigación. Los expertos comenzaron a revisar los historiales de todas las familias que habían contratado a Kira. Había un patrón. Siempre se presentaba como estudiante, siempre tenía referencias, pero ninguna de ellas era verificable. Correos electrónicos falsos, números desconectados, direcciones que no existían, y las tragedias seguían un mismo hilo. Niños desaparecidos, madres en shock, testigos que hablaban de una niñera muda que parecía estar duplicada. En uno de los casos, una cámara de seguridad captó a Kira sirviendo jugo en la cocina, al mismo tiempo que otra figura, igual a ella, miraba a través de la ventana desde el jardín. La misma ropa, el mismo rostro, pero sin boca. Emma no podía más. Cada noche era un infierno. Soñaba con su bebé en brazos, solo para despertarse con la cuna vacía. Su casa se convirtió en una prisión. Ya no podía entrar a la habitación de juegos sin sentir que alguien la observaba desde la esquina. Y lo más aterrador, comenzó a recibir llamadas. 3 noches seguidas. Número desconocido. Silencio. Hasta que al cuarto día, alguien habló. Emma era la voz de un niño. ¿Mamá? Emma dejó caer el teléfono. El sonido fue tan nítido, tan real, que por un instante creyó que Mason, su bebé, estaba vivo, que todo era una pesadilla. Pero cuando volvió a alzar el teléfono, solo escuchó un ruido, como de uñas arañando una superficie de madera, como si alguien intentara salir, como si golpeara desde dentro del teléfono. Los expertos en tecnología rastrearon la llamada. No provenía de ningún celular, ni siquiera de una red móvil. Venía de su propia casa, desde el teléfono fijo. Y no solo eso. El sistema del proveedor mostraba que el número desde donde salió esa llamada estaba registrado a nombre de una tal Kira Langdon, pero la fecha de alta era imposible. 27 de julio de 1975, 24 años antes de que Kira naciera. Mientras tanto, en el hospital, Kira, o lo que fuera que habitaba su cuerpo, volvió a hablar. Esta vez lo hizo sola, sin hipnosis, sin provocación. Se sentó en la cama a las 3:00 a.m., como si despertara de un trance, y con voz ronca, baja, como si viniera del fondo de una cueva, murmuró: «Está buscando otro cuerpo, tiene hambre, no aguanta más tiempo». Una enfermera presente en la habitación corrió a buscar ayuda, pero cuando regresó, Kira ya no estaba, solo quedaba la cama, vacía, y en la pared, escrita con letras torcidas hechas con sangre, una frase: «La boca es la puerta, nadie debe abrirla». La policía emitió una alerta de búsqueda inmediata. Todo el hospital fue revisado, planta por planta. Y entonces, en una sala sin cámaras, donde se almacenaban archivos antiguos, la encontraron, sentada en un rincón, con la cabeza ladeada, mirando una foto de archivo enmarcada en la pared. Una foto de grupo del personal del hospital en 1985, donde al fondo, casi fuera de foco, aparecía una figura. Cabello largo, vestido blanco y sin boca. La policía la trasladó a una instalación psiquiátrica de máxima seguridad.
Pero esa misma noche, un oficial de guardia desapareció. Y cuando revisaron la cinta de seguridad, lo que vieron fue imposible de explicar. La grabación mostraba al oficial acercándose a la celda de Kira. Ella se levantó, lo miró fijamente, y entonces, él abrió la puerta, voluntariamente, como si respondiera a una orden sin palabras. Y cuando ella cruzó el umbral, él se desvaneció, literalmente, como si se apagara, como si su cuerpo se desplomara, y su sombra saliera por su boca. La noticia no se filtró a la prensa, pero alguien subió la cinta editada a un foro de internet especializado en videos paranormales. El título del video fue el mismo que comenzaba a circular en susurros entre vecinos, reporteros y quienes sabían demasiado. La niñera llamó, pero no tenía boca. El hospital cerró 2 días después, oficialmente por problemas estructurales. Extraoficialmente, por algo mucho más oscuro. Ningún miembro del personal dormía. Las enfermeras oían pasos en pasillos vacíos. Se apagaban luces que nadie tocaba. Y lo peor, una de las médicas declaró que al mirar su reflejo en un espejo del baño, vio algo detrás de sí misma. Algo que respiraba, algo que se movía, aunque el aire estuviera en silencio. Cuando se volvió, no había nadie. Pero el espejo aún mostraba 2 figuras. Una de ellas, sin boca. Mientras tanto, Emma ya no salía de su casa. Los agentes de protección asignados a la familia la encontraban sentada en el cuarto de Clara, abrazando el osito de Mason. Lo mecían como si el niño aún estuviera allí, como si en su mente la realidad pudiera reescribirse, como si pudiera forzar al universo a devolverle a su hijo solo con amor, con fe, con locura. Pero una noche, algo cambió. Clara habló. Después de semanas de silencio, la pequeña giró su cabeza hacia su madre y le dijo con la voz cortada, como si usara las cuerdas vocales por primera vez. «Mamá, la niñera», volvió. Emma sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Dónde, Clara?» La niña apuntó a la ventana. «Allí, donde no hay reflejo». La cámara de seguridad exterior confirmó que, esa noche, hubo movimiento en el patio, pero no captó a nadie. Solo una sombra que pasaba por el césped, proyectada sin cuerpo. Una sombra que se deslizaba por el muro, sin que nada físico la generara. Los detectives decidieron revisar la grabación en infrarrojo, y ahí la vieron. Una figura alta, delgada, vestida como Kira, con un rostro plano, sin rasgos, solo piel tensa. Estaba quieta, parada junto al columpio, y cuando el viento sopló, su cabello se movió. Pero su sombra no, como si no perteneciera a este plano. A la mañana siguiente, Clara entregó otro dibujo. Era distinto a los anteriores. No mostraba a la niñera, mostraba a ella misma, con la boca cerrada con hilos, y al lado, Mason, dentro de un espejo, llorando, golpeando el vidrio con sus manitas. Debajo, Clara escribió con su letra temblorosa: «Si yo hablo, ella viene por mí, pero Mason ya está del otro lado». El detective LeBlanc, que ya no dormía más de 2 horas por noche, se obsesionó con un detalle. El espejo. ¿Por qué todos los dibujos de Clara lo mostraban? ¿Por qué la figura reflejada en los bocetos tenía boca, si la niñera no la tenía? Y entonces recordó la frase escrita en sangre en el hospital: «La boca es la puerta, nadie debe abrirla». La puerta, la entrada, el umbral. No se refería al rostro, se refería a algo más profundo. Al espejo como un umbral, un pasaje. Investigadores especializados en simbología antigua fueron convocados en secreto. Uno de ellos, una profesora retirada llamada Miriam Kessler, llegó con una carpeta de archivos olvidados. «Ustedes no tienen una niñera», les dijo sin rodeos. «Tienen un espectro de transposición, un eco de carne. Lo que Kira es, ya no es humano». LeBlanc alzó una ceja. «¿Un eco?» «Una entidad que usa el cuerpo como medio. No posee, se imprime. Es como una huella psíquica que busca puertas para entrar y espejos para mirar». La sala quedó en silencio. «¿Y la boca?», preguntó Hartman, presente en la reunión. «La boca es simbólica. Es la manera de emitir verdad, de liberar. Si le sellas la boca, sellas el portal.
Pero si alguien grita con ella en la casa, la abres. Y una vez que se abre, Miriam bajó la voz. Ella elige. Emma comenzó a sospechar que no estaban solos en su casa. Primero fueron los espejos empañados al despertar, como si alguien hubiera respirado sobre ellos desde dentro. Luego, los juguetes que sonaban a medianoche. Pero el colmo llegó cuando encontró el móvil de cuna de Mason girando. Aunque no había viento ni cuerda activada, y una nana comenzó a sonar, una canción que ella nunca le había cantado. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. La voz era suave, pero no era la suya. Era como de una mujer antigua, de alguien que no sabía cómo imitar una madre, pero lo intentaba. Emma, desesperada, cubrió todos los espejos de la casa, con sábanas, con toallas, incluso con cartón y cinta. Pero cada noche, al despertar, uno aparecía descubierto, y frente a él, Clara de pie, mirando, en silencio. Cuando Emma intentaba sacarla del trance, la niña murmuraba, «Ella me habla aquí, solo aquí». Y cuando le preguntaba qué decía, Clara solo respondía, «Dice que Mason la prefiere a ella, que allá no llora». Un día, mientras los detectives revisaban el cuarto de Mason por millonésima vez, uno de ellos notó algo extraño en el monitor del vigilabebés. No grababa, transmitía en tiempo real. Y en ese instante, había una señal. En la pantalla, Mason, desnudo, temblando, en una habitación oscura que no era la suya, rodeado de espejos. Uno de los agentes gritó, «¡Está vivo! ¡Está en algún sitio!». Pero cuando intentaron rastrear la señal, descubrieron que no venía de ninguna parte física. El canal era interno, cerrado, no tenía origen, solo mostraba lo que había al otro lado, de algo. La niñera volvió a aparecer 2 días después, durante la madrugada, en la cocina. Emma bajó por agua y la vio de pie, inmóvil, como una estatua. La misma figura, vestido blanco, cabello lacio, sin boca. Y entonces, sonrió. Sin tener boca, sonrió, como si algo debajo de la piel se estirara, rasgándola desde dentro. Y en ese instante, Emma comprendió que no estaba frente a una persona. Estaba frente a una presencia que estaba practicando como ser humana, que ensayaba emociones, que imitaba, pero no entendía. Corrió al cuarto de Clara, que dormía. Cerró la puerta con seguro, se tapó con una manta y comenzó a rezar. Pero al otro lado de la puerta, se oyó la voz de Mason. «Mamá, ¿me puedo entrar?». Era su voz, perfecta, tan real, tan pura, tan rota, que el corazón de Emma casi se detuvo. Pero no abrió, no lo hizo, porque esa voz venía de la niñera. Lo supo, lo sintió, porque una madre lo sabe, y las madres que no escuchan a su instinto, pierden a sus hijos para siempre. A la mañana siguiente, el equipo de LeBlanc decidió hacer un experimento extremo. Colocarían a Kira, o lo que quedaba de ella, frente a un espejo sagrado traído desde una iglesia antigua, sellado con símbolos hebreos, bajo condiciones de observación. Emma accedió a estar presente, y cuando lo hicieron, cuando el rostro de Kira se vio reflejado, gritó, pero no con la boca, gritó con los ojos, con las venas, con todo su cuerpo, como si algo dentro se quebrara por completo. Y el espejo se resquebrajó. No se rompió, se abrió, como una compuerta de agua estancada, como una herida. Y al otro lado, durante un segundo, todos vieron al bebé, Mason, con la mirada fija, y detrás de él, cientos de niños, todos con los labios cosidos. Y entonces la niñera giró la cabeza lentamente hacia Emma, y habló sin boca, uno por uno, una madre por un hijo, una boca por una puerta, una decisión. Emma no parpadeaba. La imagen de su hijo, vivo, temblando, atrapado detrás de ese espejo, se le había incrustado en los huesos como un clavo al rojo. Cada célula de su cuerpo gritaba que fuera por él, que cruzara, que hiciera lo que fuera necesario. Pero entonces recordó la mirada de los otros niños. No solo estaban atrapados, estaban silenciados, sellados, sus labios cerrados con hilo, con sangre, con tiempo, y sus ojos
Sus ojos decían que ya no quedaba infancia en ellos, que llevaban allí demasiado. El detective LeBlanc fue el primero en romper el silencio. ¿Una decisión? ¿Qué significa eso? La figura de Kira, o lo que quedaba de ella, parpadeó lentamente, 1, 2 veces. Y luego, como si hablara con un idioma que nunca fue hecho para la voz humana, volvió a decirlo. 1 por 1. Una madre por un hijo. Una boca por una puerta. En la sala nadie se movió durante largos segundos. Y entonces Emma se puso de pie. No gritó, no tembló, no lloró. Solo habló con la voz más quebrada, más cierta, más animal que había salido nunca de su pecho. Si se trata de mí, si tengo que entrar, si tengo que quedarme allí para que él vuelva. Pausó, respiró hondo y miró directo a Kira, al espejo, al abismo. Entonces llévame ahora. Miriam, la anciana experta, dio un paso al frente. No es tan simple, dijo casi suplicando. Si cruzas, no eres tú la que decide si regresas. Ella te absorbe, te toma la forma, te arranca desde dentro. ¿Y qué hago, Miriam?, respondió Emma con los dientes apretados. ¿Lo dejo allá? ¿Finjo que mi hijo solo desapareció y sigo con mi vida como si no existiera? Sus palabras hicieron temblar la habitación más que cualquier fenómeno paranormal. No, susurró LeBlanc. Pero tal vez no tengas que entrar sola. Durante la madrugada trazaron un plan. Kira, bajo vigilancia extrema, sería llevada de nuevo al lugar del espejo original, la casa Whittaker. Ese mismo pasillo donde por primera vez se escuchó su respiración al teléfono. Instalaron cámaras térmicas, sensores de movimiento y un equipo de médiums silenciosos que sabían más de puertas astrales que cualquier físico de Harvard. Pero lo más importante, llevaron un espejo doble, uno frente al otro. Según Miriam, si 2 espejos enfrentados eran colocados entre el vivo y el atrapado, el reflejo crearía un canal. No para atraer el alma, sino para intercambiarla. Uno salía, uno quedaba. Emma aceptó. Firmó los papeles. Dejó cartas para Clara, para su esposo, para sí misma, en caso de que no regresara. Y esa noche, con el corazón encogido, se vistió con la blusa azul que Mason adoraba. Llevaba el peluche que dormía con él en la cuna. Y frente al espejo, esperó. Las luces se apagaron. Las cámaras captaron una baja abrupta de temperatura. Y Kira comenzó a respirar más rápido, como si el aire dentro de ella quisiera salir de golpe. Y entonces, sin aviso, la niñera entró. No caminó, se deslizó, como un segundo reflejo que no pertenecía al cuerpo original, y se colocó detrás de Emma, tan cerca que su sombra se fundía con la de ella, tan cerca que el espejo comenzó a vibrar. Emma no se volteó. Sabía que si lo hacía, vería su verdadero rostro, no el de Kira, no el de la joven dulce que una vez cuidó a su hija, sino el rostro real de lo que había cruzado ese portal. Y ese rostro, sentía en sus entrañas, era tan viejo como el hambre, tan vacío como el silencio, tan real como el amor que tenía por su hijo. Así que cerró los ojos y dio un paso adelante, hacia el espejo. Un estallido de luz inundó la casa. Los sensores colapsaron. Las cámaras grabaron líneas difusas, estáticas, interferencias que parecían susurros convertidos en imagen. Y entonces, nada, solo Emma de pie frente al espejo, sola, sin sombra, y con una lágrima en la mejilla. «¿Emma?», gritó LeBlanc. Ella no respondió, solo giró la cabeza lentamente, y dijo una sola palabra: «Mason», y en sus brazos aparecieron 2 pequeñas manos. Primero una, luego la otra, y luego el rostro, su hijo, vivo, llorando, pero con la boca abierta, sin costuras, respirando, gritando, y aferrándose a su madre como si todo lo demás pudiera desaparecer. Emma cayó de rodillas. Mason se aferró a su cuello. Los médicos entraron corriendo. Los policías. Las luces se encendieron. Pero cuando se acercaron para revisar al bebé, Emma levantó la mirada, y aunque sus ojos brillaban, había algo más allí, algo que solo Miriam notó. No era Emma, no del todo, había algo más, sentado detrás de sus pupilas, algo que miraba en silencio,
Al día siguiente, Emma fue dada de alta. No tenía lesiones. Mason estaba sano. Las pruebas médicas decían que era el mismo niño, pero no hablaba. Solo balbuceaba una palabra que nadie entendía. Ya. La psiquiatra dijo que era parte del trauma. Miriam no opinó lo mismo. Según ella, ese era el nombre antiguo, el nombre que no debía pronunciarse. El nombre de ella, de la otra, la que no tenía boca. Esa noche, Clara dibujó una última imagen. Mason en brazos de su madre, y detrás de ellos, un espejo, donde Emma no sonreía, donde su reflejo tenía la boca cosida, y debajo, con una caligrafía perfecta que no era la de Clara, una sola frase: una madre por un hijo, una puerta siempre abierta. Clara no quería dormir. Desde que Mason volvió, la casa olía distinto. No era un olor fuerte, ni desagradable. Era algo que no se podía nombrar, como humedad atrapada en un libro viejo, como las hojas que caen de los árboles muertos, como el aire que se queda encerrado en una habitación donde alguien ha estado llorando en silencio durante días. Y había otra cosa. Cada vez que miraba a su madre, Clara no la reconocía del todo. La sonrisa era la misma, la voz casi, pero los abrazos ya no eran calientes. Y cuando Emma decía «te amo», lo decía como si lo estuviera repitiendo, como si imitara una grabación. Una madre que actúa de madre, una sombra con un rostro. El padre, Andrew, se aferró a su esposa y a su hijo como un hombre que sobrevive al naufragio. No cuestionó nada, no pidió explicaciones, solo agradeció, porque los tenía de vuelta, porque el dolor había cedido su lugar al milagro. Pero los milagros, cuando no se entienden, se pudren desde adentro. Y eso fue exactamente lo que comenzó a pasar en esa casa. Todo empezó con los espejos. De nuevo, el de la habitación principal comenzó a empañarse por dentro, pero no por condensación, sino por aliento. Había marcas de respiración que no coincidían con nadie que hubiera estado ahí. Luego fue el espejo del baño. Una mañana, Andrew notó que mientras se afeitaba, su reflejo no le devolvía el parpadeo. Se quedó inmóvil frente al cristal, esperando, y su reflejo parpadeó solo. Un parpadeo tarde, como si intentara alcanzarlo, como si lo imitara, pero no fuera él. La grabación del monitor de Mason volvió a encenderse sin explicación. Emma insistía en apagarla cada noche, desconectarla del enchufe, sacar incluso las baterías, pero cada madrugada a las 3:00 la pantalla se iluminaba, y Mason aparecía, no dormido, sino despierto, mirando fijamente hacia la cámara, sin moverse, sin pestañear, como si supiera que alguien lo estaba mirando desde el otro lado, como si supiera que había algo, o alguien, más allá del monitor, esperando que se durmieran. Una noche, Clara volvió a dibujar, solo que esta vez no usó crayones, usó algo que encontraron en su pequeña mano cerrada, un trozo de espejo. Había cortado su propio cepillo de juguete, desprendiendo una lámina del reverso, y escribió con él sobre la pared de su cuarto. No dibujó personas, no dibujó sombras, solo palabras, escritas con la caligrafía perfecta de una adulta. Ella no se fue, solo cambió de cuerpo. Y ahora tiene boca. El detective LeBlanc recibió una llamada de Emma 2 días después. Quería hablar. Estaba temblorosa, nerviosa. Decía que sentía que estaba perdiendo la noción del tiempo, que había noches en las que se despertaba en la cocina sin saber cómo llegó allí, que hablaba en voz alta cuando estaba sola, que el bebé lloraba solo cuando ella lo tocaba. A veces creo que no soy yo, susurró. LeBlanc, que no había dejado de investigar desde que Emma cruzó el espejo, sintió el escalofrío subirle por la espalda. ¿Qué ves en el espejo, Emma? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y entonces la voz cambió, sutilmente, apenas perceptible, pero cambió, y lo que respondió ya no era Emma. Ya no la necesito, detective, ahora yo soy Emma. Esa noche, LeBlanc fue a la casa sin avisar. Quería enfrentarse a la verdad. Sabía que sería peligroso. Sabía que la mujer dentro de esa casa podía no ser humana, pero había niños allí. Y ya había visto lo que pasaba cuando se ignoraban los reflejos. Emma lo recibió con una sonrisa radiante, vestida de blanco.
La misma blusa que llevaba puesta la noche que regresó. Clara estaba en el sofá, dibujando. No levantó la mirada. Mason dormía, o eso parecía. Pero algo en el ambiente pesaba. «Gracias por venir, Andrés», dijo Emma. «Quiero mostrarte algo». Lo condujo al pasillo del espejo, donde todo había comenzado. El marco ya no temblaba. La superficie parecía normal, pero cuando LeBlanc se miró, su reflejo no lo hizo. Se quedó quieto, mirándolo y sonriendo. «¿Qué es esto?», preguntó él con la voz rota. Emma se colocó a su lado y lo dijo como si estuviera hablando con una vieja amiga. «Es un nuevo comienzo». Entonces el reflejo se movió, solo el reflejo, y alzó una mano para tocar el cristal desde dentro. LeBlanc dio un paso atrás, pero ya era tarde. Una grieta se formó en el centro del espejo. No era una rotura, era una apertura, como un ojo que despierta. Mason comenzó a llorar. Desde el cuarto, su llanto subió como una sirena, largo, desgarrado, primitivo. Clara se levantó del sofá, caminó hasta el pasillo y tomó la mano del detective. «¿Tiene hambre?», le dijo. «¿Quién?». «Ella». «¿Quién es ella, Clara?». La niña alzó la mirada, seria, la que vino cuando mamá se fue. LeBlanc desenfundó su arma, apuntó al espejo, pero el reflejo no mostraba un arma. Mostraba una mano vacía y una sonrisa enorme, que crecía y crecía, hasta romper la piel del reflejo. Hasta que del otro lado del cristal comenzó a sangrar, no como una imagen, como carne, como si el espejo ya no fuera vidrio, sino piel. Emma, detrás de él, susurró: «No sirve de nada, Andrés». «¿Dónde está Emma?». «Emma duerme, dentro». «¿Y tú?». Ella lo miró con ternura fingida. «Yo cuido, como siempre». LeBlanc apretó el gatillo. El espejo estalló en 1000 pedazos, pero el reflejo no desapareció. Siguió ahí, en cada fragmento, en cada trozo de vidrio, miles de rostros, miles de bocas sin boca, miles de niñeras. Esperando. Mason dejó de llorar. Clara cayó de rodillas. Y Emma cerró los ojos. «Ya no hay puerta», susurró. «Ahora hay ventanas». Después de que el espejo estalló, nada volvió a ser igual. El sonido de los cristales aún colgaba en el aire como un eco maldito. Como si cada fragmento hubiese capturado un grito que no terminó de salir. Pero no fue solo un estallido de vidrio. Fue la ruptura de un umbral. La ruptura de un equilibrio. Y ahora, la grieta no era visible, pero estaba en todas partes. El detective LeBlanc quedó tendido en el suelo, el rostro ensangrentado por una astilla. Seguía vivo, pero sus ojos ya no enfocaban igual. Como si hubiera visto algo que no se pudiera explicar, algo que lo miró de vuelta desde el otro lado y le arrancó un trozo del alma. No hay más reflejo, balbuceó. No hay más reflejo. Solo hay copia. 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 Clara lo observaba en silencio. No lloraba, no temblaba. Solo se arrodilló a su lado y le susurró: «Ahora ella ve desde todas partes, detective». «¿Desde dónde?». La niña levantó un dedo y apuntó al teléfono móvil que yacía en el suelo. Esa misma noche, todos los dispositivos de la casa comenzaron a emitir estática. Las pantallas parpadeaban aunque estuvieran apagadas. Las cámaras de seguridad giraban solas, como si buscaran a alguien que ya no estaba, o que nunca se había ido. Emma, o lo que había quedado en su lugar, apagaba uno y otro se encendía. La televisión mostró durante 6 segundos una imagen congelada del cuarto de Mason. Vacío, pero el bebé dormía en la habitación contigua, según los registros térmicos. Entonces, ¿qué mostraba esa imagen? ¿Otra realidad? ¿O la imagen del futuro? El hospital psiquiátrico que había albergado a Kira Langdon antes de la apertura fue clausurado esa misma semana. Pero algo ocurrió dentro en las últimas horas. 4 enfermeros desaparecieron, y el único que logró salir dijo que escuchó susurros provenientes del interior de los espejos del vestíbulo. Y lo peor, los susurros venían con nombres. Nombres que solo ellos sabían. Nombres de sus hijos. Emma fue interrogada de nuevo, esta vez por agentes federales. Pero no podían demostrar nada.
No había pruebas de posesión, ni de desapariciones desde su regreso, solo comportamiento errático, y una sensación que se filtraba en cada rincón donde ella pasaba. La sensación de que el aire era más espeso, de que los relojes se atrasaban unos segundos, de que las voces se oían una milésima de segundo después de pronunciarse, como si todo el tiempo estuviera repitiéndose, como si el universo dudara de lo que estaba viendo. Clara dejó de hablar por completo. Ya no dibujaba, no salía de su habitación. Pegaba papel aluminio en las ventanas y en los marcos de las puertas. Cuando le preguntaron por qué, escribió en una hoja: porque el vidrio es piel y ella puede mirar desde dentro. Un día, Emma llevó a Mason al parque. Quería aparentar normalidad. Un cochecito, una manta, una sonrisa. Todo en ella era impecable. Pero las otras madres no se acercaban. No porque sospecharan algo, sino porque sus bebés lloraban al verla. Todos, sin excepción, y al mismo tiempo, como si reconocieran que aquello no era madre, sino un traje de madre, una máscara hecha de recuerdos y gestos imitados. Una cámara de vigilancia del parque captó el momento exacto en que Emma se detuvo frente a una fuente y miró su reflejo. La imagen mostró lo imposible. El rostro en el agua no era el suyo, era el rostro de Kira. Y al fondo, decenas de otros rostros aparecían como burbujas bajo la superficie. Niños, mujeres, hombres, todos con los labios sellados. Y luego, todos sonrieron al mismo tiempo. La grabación fue eliminada del sistema apenas 3 minutos después. El servidor registró una anomalía de acceso. Nadie supo quién la borró, pero un técnico logró rescatar una imagen congelada antes del borrado. Y en la imagen, impreso en el agua bajo los pies de Emma, aparecía un texto, reflejado al revés: no se puede matar lo que vive en el espejo. Días más tarde, ocurrió el primer incidente fuera de la familia Whittaker. Una madre en Carolina del Norte reportó que su hija gritó al ver a su niñera reflejada sin ojos en la televisión apagada. Luego, en Ohio, un niño de 4 años fue hallado durmiendo dentro del armario, abrazado a un marco de espejo roto. Y en Colorado, una bebé desapareció de su cuna. La cámara del monitor mostró una figura cargándola. Era la madre, pero la madre estaba en el hospital en ese momento. Los casos comenzaron a multiplicarse. Cada uno tenía un patrón, una mujer, un reflejo errante, un niño y una frase recurrente que los pequeños empezaban a repetir como si fuera una canción de cuna. Ella cuida, ella mira, ella llama, ella no tiene boca, pero escucha todo. En casa de los Whittaker, Clara comenzó a escribir compulsivamente. Una noche, empapeló su cuarto con hojas llenas de una sola frase: mi mamá no es mi mamá. Su padre intentó llevársela de ahí, pero Emma se interpuso. Está cansada, dijo. Está aterrada, respondió él. Los niños a veces dicen cosas raras, es normal. Pero Andrew ya no podía seguir negándolo. Esa mujer frente a él tenía sus gestos, su tono, pero no sus ojos. Emma siempre tuvo una tristeza en la mirada, como una sombra noble. Ahora solo había una superficie brillante, vacía, como una pantalla que repite una imagen, pero que por dentro está apagada. Esa noche, Clara desapareció. Dejaron a la niña en su cuarto a las 9:00 p.m. A las 9:04, una cámara de seguridad la captó de pie frente al espejo del pasillo. No se movía, solo hablaba con alguien al otro lado. Movía las manos como si negociara, como si suplicara. Y luego, desapareció. No salió por ninguna puerta. No saltó por la ventana. Simplemente dejó de estar, como si alguien la hubiera borrado de la escena, píxel por píxel. Emma fue la primera en entrar al cuarto. Encontró una hoja doblada en la almohada y escrita con la letra perfecta que ya no pertenecía a Clara. Una sola frase: una hermana por un hermano, una madre ya no basta. Emma cerró los ojos y sonrió. Pero cuando Andrew la enfrentó con lágrimas en los ojos, exigiendo que hablara, que le dijera dónde estaba su hija, ella lo abrazó con ternura y le susurró al oído: no hay nada más hermoso que un hogar lleno de reflejos. Al día siguiente, Mason pronunció su primera frase desde que regresó. 3 palabras,
con una voz que no era la suya, ni la de un bebé, ni la de un niño, sino algo más grave, más hueco, más antiguo. Ella ya vino. El rostro de Andrew se rompió en 1000 pedazos invisibles cuando escuchó la voz de su hijo. No era Mason, no podía serlo. Esa voz grave, áspera, profunda como el eco en una cueva, no podía salir de un niño de 1 año. Pero salió. Y no fue un accidente, fue una afirmación, una declaración de presencia. Ella ya vino. Los psiquiatras lo llamarían estrés postraumático. Los forenses hablarían de psicosis compartida. Pero los ojos de Andrew no mentían. Él vio lo que vio, y ya no podía negarlo. La mujer que dormía junto a él no era Emma. Su hija no estaba. Y su hijo era un canal. Una bocina diminuta desde la cual algo más hablaba. Algo que no necesitaba gritar, porque ya estaba dentro. Intentó huir con Mason. A las 3 de la mañana, cargó al niño en brazos, dejó el coche andando en la calle, y bajó corriendo con el corazón golpeándole las costillas como una alarma de incendio. Pero cuando abrió la puerta principal, Emma lo esperaba, sin haber hecho ruido, sin haber bajado las escaleras, sin haber sido vista. Simplemente estaba ahí, de pie, con la blusa blanca manchada de algo oscuro en el borde inferior, y con los ojos fijos, no en Andrew, sino en Mason. «No puedes llevártelo», dijo con calma. Andrew levantó al niño y lo sostuvo fuerte contra su pecho. «Ya se llevaron a Clara», gruñó. «¿No me quitarás también a él?» La sonrisa de Emma se desdibujó. Y entonces, por primera vez, mostró algo que no era humano. Su mandíbula descendió más de lo posible, como si el hueso no existiera, como si la piel se despegara. Y en vez de lengua o dientes, solo había un vacío negro, sin fondo, un túnel de carne viva que no terminaba. Y desde ese abismo, una voz que no era voz. No puedes sacar lo que ya está dentro. Andrew retrocedió, tropezó con el marco de la puerta y cayó al suelo con Mason en brazos. La casa comenzó a crujir. Las ventanas vibraban. Las paredes susurraban nombres. Nombres de niños. Nombres de madres. Nombres olvidados. Nombres no nacidos. Y entonces, las luces se apagaron. Solo quedó la tenue luna sobre la acera. Y el llanto de Mason, un llanto distinto. No era miedo, era rabia, era hambre. Lo siguiente que Andrew recordó fue despertarse en el hospital, con vendas en el brazo y sin saber cuánto tiempo había pasado. 3 días. Había estado en coma 3 días. No por un accidente, no por heridas, sino por shock neurológico severo. Eso decía el informe médico. Pero nadie le creyó cuando preguntó por su hijo. Nadie mencionaba a Mason. Nadie hablaba de Clara. Solo le decían que su esposa se había presentado con él inconsciente en brazos, diciendo que lo encontró desmayado en la calle, y que estaban evaluando su estado psicológico. Él pidió ver a Emma, y le dijeron que no había nadie con ese nombre registrada como familiar. Desesperado, Andrew pidió acceso a su casa, pero el domicilio estaba sellado. «No habita nadie allí», decía el expediente. Y la dirección, al buscarla en el sistema estatal, aparecía vacía. No existía. Su familia había desaparecido del sistema, de los registros, de las fotos, del pasado. Y cuando encendió su antiguo teléfono y buscó la galería, todas las imágenes con Emma, Clara y Mason estaban distorsionadas, como si el rostro de ellos hubiera sido borrado digitalmente, o derretido desde dentro del archivo. Solo quedaban formas humanas sin cara, pero una foto permanecía intacta. Solo una. La primera vez que Kira Langdon se sentó a cenar con ellos, cuando aún era una niñera recién contratada, sonriente, perfecta, y detrás de ella, un espejo, donde Emma aparecía de pie, aunque no estaba allí esa noche, y la Emma del reflejo ya no tenía boca. LeBlanc, el detective, fue trasladado a una clínica de salud mental. Había comenzado a escribir compulsivamente en las paredes de su departamento. Una sola frase repetida 376 veces. Ella solo quiere cuidar. En otros estados, los informes se multiplicaban. Mujeres que decían haber sido cuidadoras, pero no recordaban de qué niños. Niños que decían tener recuerdos de otras madres, otras casas. Reflejos que no correspondían al cuerpo. Y cámaras que captaban sombras sin fuente. El fenómeno ya no era un caso. Era una presencia colectiva.
una que se replicaba a través del dolor, de la pérdida, del instinto de protección más primitivo, el de una madre. Emma fue vista una última vez en una cafetería de pueblo, en Kansas. Pelo recogido, un vestido gris y Mason en brazos. Le ofrecieron un menú infantil. Ella dijo que el niño no comía. ¿Tiene alergia?, preguntó la camarera. Emma sonrió. No, ya no tiene boca. La mujer creyó que era una broma de mal gusto, pero cuando se acercó para mirar al niño en el cochecito, este solo tenía piel lisa donde debía estar la boca, y en sus pequeñas manos sostenía un espejo de bolsillo, y desde él alguien más lo miraba. La camarera nunca volvió al trabajo. Fue internada tras repetir durante horas la misma oración. No son personas, son puertas con rostro. Hoy en día, aún hay un foro anónimo en la red profunda donde se discuten estos eventos. Usuarios que se conectan con nombres extraños. Reflejo 12. Langdon Ghost. Clara desde adentro. Cuentan historias que se parecen. Historias que terminan con una voz al teléfono. Una voz que no habla, pero respira. Una respiración temblorosa, entrecortada. Como si quisiera gritar, pero no pudiera. Como si tuviera la garganta sellada. Como si no tuviera boca. Y entonces, un niño al fondo, llorando. Y una voz que llega desde dentro del cristal. Ella ya vino. Y esta vez no se irá sola.